Mi nombre es Alfredo Lagleize, creo que acá todos me conocen ya. Venimos de Drone AI Services en un programa que tiene la Cámara, que es TIC, de innovación en la construcción específicamente. Y entramos alrededor del 2020, digamos. Pero primero vamos con el... Bueno, ya ahora vamos... No, ahora vamos con la presentación. De lo que les vengo a hablar sobre todo es de lo que es el planeamiento urbano digital. Y esta foto, aunque no parezca, resume bastante. En noviembre del 2022, este señor, que es el primer ministro de Tuvalu, unas islas perdidas del Pacífico, se puso adelante de la ONU a contarles que él iba a digitalizar toda su nación para que no se perdiera su acervo cultural, todas las partes que tenían esas islas. Son 8 islas bastante grandes en el Pacífico, pero finalmente que se están hundiendo por esto del cambio climático. Entonces, este es un caso muy específico. De hecho, se declararon como la primer nación totalmente digital. Y lo que planean hacer es, por supuesto, pasar culturalmente ese conocimiento de todo su territorio, que ya lo tienen copiado totalmente en digital. Otro de los casos más importantes es el caso de Singapur. Singapur, desde el año 2012, a través del equipamiento LiDAR que presentamos aquí en la cámara, está copiando digitalmente todo su país, todas sus islas, y lo que hace es, digamos, tener un aprovechamiento de esa escala, ¿no es cierto? O sea, de esa geografía totalmente digitalizada, donde sabe en cada lugar qué es lo que tiene, qué tipo de carreteras, qué tipo de estructura, qué topografía, etcétera. Entonces, la riqueza que significa eso como conocimiento para un país es tremenda, ¿no es cierto? Entonces, este es un caso muy particular porque hoy en día ya están avanzando. Empezaron en el 2012 con ese LiDAR sobre vehículos terrestres, pero hoy en día ya lo están haciendo con aviones, con drones. Incluso específicamente diría que están haciendo lo que es la obtención de la biomasa que tiene Singapur. Tiene grandes selvas y esa biomasa es capaz de absorber una cierta cantidad de carbono, por lo cual tienen una noción de cuál es la huella de carbono que están absorbiendo, siendo que por supuesto se la gastan entre industria, población que la tiene mucha, etcétera, ¿no? En la cuestión del planeamiento urbano digital específicamente, entendemos que esto es absolutamente clave para las ciudades inteligentes. O sea, un poco hoy se los fui explicando. Este es el mismo LiDAR que tenemos en la cámara. Digamos, este es un láser un poco diferente, es un láser mecánico, pero la buena particularidad que tiene este láser es que gira y entonces toma un 360 grados de toda la realidad y va copiando esa realidad punto a punto. Estas son todas imágenes generadas por los puntos láser de ese LiDAR. Entonces, a partir de que yo copio esta realidad, puedo empezar a hacer los cálculos, las ingenierías, las mediciones que se me ocurran. Yo no soy ingeniero, pero cada vez que se lo cuento a los ingenieros les empieza a explotar la cabeza de la cantidad de cosas que se pueden hacer. Yo un poco contaba que simplemente pensando en decir, bueno, voy a poner tachos de basura en las esquinas de cada una de las esquinas de mi ciudad, puedo decir, bueno, en esta luminaria, ¿cuánto mide? ¿Cuál es la abrazadera que tengo que poner para colgar ese tachito de basura? Hasta, bueno, ¿cuántas terrazas tengo para poner paneles solares? ¿Cuánta superficie tengo que pintar en señalética de tránsito? Y suma y sigue, digamos. O sea, es un sin acabar en continuo, digamos. Básicamente, lo que son los gemelos digitales en sí mismo, primero comienza como una réplica en digital de lo que es la realidad. Entonces, simplemente con este equipo escáner láser que presentamos en la cámara, en el programa TIC, lo que hacemos es extraer, digamos, esa realidad. Pero eso no es un gemelo digital en sí.
De hecho, los gemelos digitales como base comenzaron siendo simples hojas de Excel que definen un lugar, un nombre de un activo, una parte, etcétera. Bueno, eso también se lo puede considerar como un gemelo digital básico, por decirlo de alguna manera. Esto ya, evidentemente, tener la realidad copiada como es absolutamente otra cosa. Y ahora esto, en conjunción, en integración, lo que sucede con la innovación es que empieza a integrarse todas estas tecnologías con, digamos, sensores, con sistemas de información geográfico, con toda la cuestión de diseños. Entonces esto empieza a ser realmente un gemelo digital donde los datos en una situación de comunicación real de esos sensores nos van diciendo cuál es la situación de cada una de las partes de esa ciudad. Cómo está el tránsito, dónde están los camiones de recogimiento de basura. Bueno, también suma y sigue, electromovilidad, digamos, conociendo las pendientes de una ciudad, puedo saber cuánto combustible voy a gastar, o si son motores eléctricos, cuánta tracción tienen que tener esos motores. Entonces, la realidad empieza a acrecentarse, digamos, las ventajas que puede tener todo eso. Nosotros hoy en día estamos muy dedicados a la parte de sistemas energéticos. Entendemos que es bastante básico la parte energética, sobre todo en la parte productiva. Entonces, hoy creamos gemelos digitales de lo que son corredores eléctricos, subestaciones eléctricas, plantas. Con eso, las personas que mantienen, que gestionan esos activos, que tienen la responsabilidad de tenerlos en funcionamiento, tienen información para tomar decisiones. Es decir, lo que nos dedicamos es a hacer inteligencia, la inteligencia en el sentido de inteligencia de buscar datos, de la inteligencia de la seguridad, digamos, donde vamos a buscar el dato al campo y se lo llevamos al escritorio, al tomador de decisión de qué hacer con esos activos, cómo actuar. Si tengo una mancha de óxido, puedo esperar un rato más a que pase la cuadrilla, o mando una cuadrilla porque tengo una tuerca floja y se me cae la línea. Entonces, todas esas realidades que uno puede ir viendo casi en directo, hoy en día no es en directo porque realmente nosotros, si hacemos una inspección de un activo, lo filmamos, lo fotografiamos. En casos muy específicos de que se vea una falla muy importante, muy grande, damos un aviso urgente, pero la realidad es que generalmente esa información que se recoge en campo tiene un procesamiento y tiene un volcado a un informe medianamente customizado, diría yo hoy en día, generalmente todavía además en papel, o sea que las plataformas digitales que pueden mostrar estos datos como reportes y visualmente están explotando en el mundo, sobre todo específicamente en la gestión con gemelos digitales. Y bueno, todo esto en una ciudad que el día de mañana, esto Urban Air Mobility es un poco la movilidad eléctrica en las ciudades aéreas, esos taxis aéreos que se están viendo, que son drones básicamente aéreos, están permitiendo hacer una de las cosas más complicadas, que es la parte de la simulación de los vientos alrededor de los edificios. Entonces, ese tránsito aéreo que va a estar metido adentro de una ciudad, ¿cómo afecta en esos vuelos, etcétera? Bueno, hoy en día con un simple sensor que es un anemómetro colocado en las terrazas, podemos saber cuál es la dirección y velocidad del viento. Ya eso es bastante como para poder simularlo. Y el sumum total es un Google, hoy en día está con una empresa que se llama Cesium, que están digitalizando el mundo. O sea, básicamente lo que están tomando es cómo el clima puede cambiar dependiendo de qué situaciones tenga en diferentes partes del mundo. Así que básicamente esto es realmente un gemelo digital. Un gemelo digital en situación real. Todos los datos que nosotros específicamente con diferentes sensores podemos tomar, es muy difícil de hacer,
digamos, el análisis de esa información en tiempo real hoy prácticamente imposible. Por eso estamos yendo hacia la analítica automatizada, que eso es inteligencia artificial, específicamente machine learning, para el reporte, digamos, de todas esas fallas. ¿Y cómo se consigue eso? Bueno, alimentando de datos a esas plataformas que crean la algorítmica de reconocimiento de vientos, de fallos, de estructuras, etcétera, que tienen diferentes efectos, etcétera, ¿no? Entonces, un poco para que vean, ahora sí te voy a conectar esto. ¿Lo desconecto? Sí. Permiso. Ahora al final lo ponemos, en todo caso. Aquí. Bueno, y esto lo muestro en esta pantalla porque tengo aquí el software básicamente. Esto es un LiDAR hecho en una ciudad. Esto es tomada la información con un LiDAR sobre un coche, que sigue siendo lo mismo. O sea, al fin y al cabo este LiDAR lleva, digamos, un sistema de posicionamiento que le permite indicarle dónde están todos estos puntos en el mundo. Y esto tiene un detalle bastante importante, que es lo que decía, o sea, puedo reconocer semáforos, luminarias, señalética incluso en las calles si las tuviera, y me permite, bueno, hacer todo lo que son las mediciones. Vamos a ver, en el caso de que quiera hacer una pequeña medición bastante simple, vamos a hacer una simple medición de un largo de un punto a otro. Entonces, o sea, es una herramienta bastante rápida que en segundos nomás tengo una información que, bueno, para un topógrafo ni hablar lo que le puede llegar a tomar, digamos. Con esto puedo medir distancias, alturas, superficies, volúmenes, bueno, un sinfín de cosas. Y vuelto a decir, o sea, en la parte industrial, en una actuación, en una planta que tengo que parar para hacer el mantenimiento de esos activos hoy en día, lo que permite es planificar. Es decir, paro mi planta porque le voy a hacer un mantenimiento a varios activos. Entonces digo, bueno, tengo una cuadrilla que se dedica al horno, una cuadrilla que se dedica a los tubos, uno a la antorcha. Bueno, ¿cómo hago esa logística? Teniendo, digamos, la planta en la mano, bueno, ya los recursos los puedo empezar a indicar hacia dónde van, cómo los muevo, si me entra una grúa, si la grúa la tengo que subir hasta la altura de la visión del operario, hasta dónde es esa altura. Entonces ya voy muy planificado, muy preparado. Eso es. Básicamente eso es un poco lo que les quería contar. Les iba a pasar un videíto. Ahora sí podemos pasar el videíto para que vean un poco. Es un videíto que habíamos preparado para aquí, para la feria, que es mostrar un poco todas las actividades. O sea, tenemos diferentes actividades en Drone Services. Ahí no se ve la pantalla por ahora. Y ahí a la mitad. Ese es el LiDAR.
Bueno, básicamente ese es el espectro que tenemos, digamos, en todo lo que son servicios. Y hoy estamos con proyectos en Latinoamérica. La verdad es que hemos sido un poco pioneros en la generación de estos gemelos digitales y para la industria está siendo bastante importante toda la parte de mantenimiento en digital, va de la mano de lo que es la industria 4.0 y bueno, la realidad que para las Smart City es bastante esencial, bastante clave. Así que no sé si tienen alguna pregunta que quieran hacer. Creo que me las han hecho todas. No, en ciudades, la verdad es que solamente estamos haciendo, nos han pedido, sí, tenemos pedidos de relevamientos catastrales, digamos, incluso nos han pedido, sobre todo el LiDAR al tener esa capacidad de llegar a profundidad, digamos, sin necesidad de la luz, etcétera, de llegar a las zonas de, digamos, de, claro, de poblaciones de villas, etcétera, donde hay lugares muy complicados de relevar para la gente. Se han hecho bastantes pedidos de esos, pero la verdad es que no se ha cerrado ninguno de esos. Un poco yo creo también por falta de conocimiento. Entonces parte de nuestra actuación es educar en la tecnología para que se entienda para qué sirve. Y bueno, ya avanzamos, digamos, en la parte más industrial, que es nuestro principal foco hoy en día. Vamos. Hoy, Perdón, ¿se escucha? sí. Vos medías ahí desde un cordón cuneta a otro básicamente, pero seguramente para alguien que necesita esa información estaría bueno volcada en planos. Absolutamente. Ahí, ¿cómo se generan los planos? ¿Cómo pasás del dron a, no sé, AutoCAD, Revit, no sé qué es lo que usan? BIM? Todos, hoy en día, todos los sistemas de diseño, ingenieriles, CAD, digamos, hoy vinieron. Bueno, nosotros utilizamos mucho uno que se llama Bentley Systems, pero prácticamente todos, o sea, AutoCAD en Civil 3D lo vas a tener exportable. Todos esos software hoy en día aceptan lo que es el archivo de la nube de puntos láser. Claro, pero digo, por conocimiento de otros que trabajan en tema de, como vos, es como que después tienen que ir dibujando sobre los puntos básicamente. No es que naturalmente surge un plano, sino que en función de la nube de puntos y de los datos, bueno, tenés que ir trazando las líneas. Hay, digamos, utilizaciones de diferentes software que ya te vectorizan esos puntos, o sea, los hacen un vector, los convierten en un vector. Pero bueno, hay software y software. Hoy en día te diría que cada vez hay más software. Si no estamos hablando de más de 300 software de este tipo que pueden hacer esas cosas, capaz que me quedo corto ya. O sea, la producción hoy en día de eso es muy amplia y nosotros lo hemos podido exportar a un CAD, por ejemplo, y la gente lo ha utilizado ingenierilmente para una subestación, por ejemplo, con total. Hemos hecho trabajos, por ejemplo, en el petróleo y gas, derrame de petróleo cerca de un río en el cual tenían posibilidad de una lluvia. Bueno, hemos ido a actuar en el momento, hicimos un 3D de ese terreno para que entendieran dónde había que poner las barreras para evitar que si caía agua ese derrame fuese hacia el río. Entonces, la cantidad de cosas que uno puede hacer con esto, la verdad es que son bastante extensas, ¿no? Pero es cierto que, bueno, hoy la industria dura, digamos, la industria de la energía, por ejemplo, es la que más se mueve porque también le encuentra la ventaja, ¿no? O sea, para ellos parar una planta o que se les caiga un tendido eléctrico es una producción enorme que se pierde en un solo día, ¿no? Por ahí en una ciudad decir, bueno, esto que decía un expresidente, no se inunda más, con esto se puede hacer una simulación de a dónde voy a planificar
en un nuevo barrio el alcantarillado, porque sé cuál es la media de lluvia, hacia dónde corre el terreno y la simulación de ese fluido se puede hacer en un 3D perfectamente, digamos, hoy en día. Entonces, construir en digital, o sea, no se me ocurriría hoy en día pensar en una construcción si no tengo entendimiento de cómo es el terreno desde el día cero. Si yo el día cero tengo entendimiento de cómo es ese terreno, lo tengo en digital, puedo construir en digital, planificar en digital para después pasarlo eso a una construcción real, planeada, con los materiales exactos, con los tiempos, con las cuadrillas exactas. Bueno, yo creo que eso ya es un enorme aporte a la industria, como todo. Por supuesto que tiene fallas, y más al principio. O sea, lo que sucede con la tecnología generalmente es que uno la tiene que empezar a utilizar para darse cuenta cuánto está fallando para ir achicando esos errores, 100%. Les agradezco.